permite albergar estas fuerzas electromagnética y gravitacional. La fuerza electromagnética, como lo dijimos, es una fuerza explosiva que tiende al caos, va del centro del orden y tiende al caos. La fuerza electromagnética es de la que hemos abusado en nuestra civilización. La fuerza electromagnética es lo que permiten las explosiones termonucleares en el Sol, lo que permite que exista la luz artificial, la fuerza también, por supuesto, la luz natural. La fuerza electromagnética son las frecuencias de sonido, son los infrarrojos, los ultravioletas. O sea, la fuerza electromagnética es un amplísimo rango de frecuencias. Esta fuerza electromagnética tiende al caos, mientras que la fuerza opuesta, que es la fuerza gravitacional, va del caos hacia el orden. Es femenina en el sentido filosófico y tiende al orden y tiende a generar una fuerza de cohesión, una fuerza centrípeta, una fuerza que va hacia el centro, de recogimiento. Por supuesto, son necesarias ambas fuerzas para la manifestación de la naturaleza, del universo. La explosión violenta de un volcán no la entendemos como por supuesto, hay un proceso en primera instancia destructivo, pero después es un proceso constructivo, es un ciclo natural. ¿Por qué? Porque de las cenizas de ese volcán, millones de años después, va a surgir un bosque. Y eso es absolutamente explosivo, mientras que el recogimiento espiritual o la búsqueda del sentido profundo, cuando la mirada es hacia adentro, pues es un proceso de gravedad. En el cuerpo humano hay ciertas posturas, como los giros sufis, los giros circulares, los giros que practican los sufis, en donde se empieza a girar en torno a tu propio eje, empiezas a girar, como giran, ¿no? En la infancia, los niños cuando giran y giran sobre su propio eje, eso empiezas a generar una fuerza de gravedad, empiezas a girar en torno a tu centro de gravedad. Y es muy importante recalcar la importancia de cómo nuestra civilización ha abusado de la fuerza electromagnética, donde hay mucha tecnología electromagnética, pero hay muy poco desarrollo de tecnología gravitacional. Por ejemplo, la levitación, que es simplemente tener una gravedad negativa, ser opuesto a la gravedad que nos genera el planeta. En Oriente se ha estudiado por miles de años de cómo un cuerpo humano puede levitar. ¿Es posible? Es posible solo cuando tu cuerpo físico logra crear más gravedad que la gravedad que tiene el planeta. Pero hay ciertas restricciones para poder crear gravedad. La primera restricción es que, como es un movimiento implosivo, es un movimiento que va de la periferia hacia el centro, necesitas crear algo que se llama inclusividad armónica. ¿Qué quiere decir? Que el planeta genera una fuerza de gravedad porque por la inmensa y absoluta grandeza de diversidad de contexto, de diversidad de frecuencias, de diversidad de experiencias, de diversidad de animales, de plantas, de minerales. Entre más diversidad, a mayor diversidad, mayor orden en la geometría, y cuando hay un orden adecuado, esta diversidad puede convergir, puede centrarse. Cuando tú restas diversidad y restas orden geométrico, la gravedad se mina, pierdes gravedad. De tal manera que esto ocurre en un planeta, en un sistema solar, en un universo, pero también en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Cuando en una relación interpersonal de pareja, de familia, una relación laboral, tú pierdes riqueza de contexto, es decir, pierdes diversidad, vas a perder ese pegamento que une la relación, o ese pegamento que
que tiene esa gravedad, vas a perder ese punto de gravedad. En la ciencia se ha buscado desde hace varias décadas una teoría que unifique tanto el mundo electromagnético como el mundo gravitacional, en donde se explica el mundo gravitacional como del macrocosmos, de los grandes astros, y las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas nucleares del microcosmos. Y se ha buscado una teoría que unifique ambas fuerzas que aparentemente son disímbolas, son asimétricas. Si nosotros vivimos en un universo esquizoide, o si tenemos un sistema de conocimiento esquizoide, no se puede conjuntar. Pero si comprendemos, y ahí está la riqueza y la respuesta de la geometría sagrada, si comprendemos que vivimos en un único universo, que está hecho de la misma sustancia y que lo único que cambian son sus densidades o sus formas, vamos a comprender que la geometría fractal es la solución a ese pensamiento. Cuando uno comprende la geometría fractal, comprende que el microcosmos y el macrocosmos están ensamblados en las mismas leyes. Nassim Haramein, junto con otros científicos, ¿cómo se llaman esos cabrones? Dan Winter, Nassim Haramein, no me acuerdo qué más. Okay. Nassim Haramein, junto con Dan Winter y otros científicos, han planteado este sistema de pensamiento de unificación, explicándolo a través de la geometría sagrada, de la geometría fractal, y de una manera muy lógica, muy lúcida. La geometría sagrada, dentro de estas dos fuerzas que ya explicamos la importancia en la vida diaria, tanto de tener diversidad como de tener una geometría que ordene esa diversidad. Es decir, nosotros tenemos que aprender a tener diferentes tipos de pensamiento, diferentes tipos de alimentación, diferentes tipos de relaciones, de emociones. La diversidad, cuando se ordena, genera coherencia, genera fuerza y gravedad. La diversidad sin orden genera caos. Si uno tiene muchos tipos de emociones y no sabe cómo ordenarlos, te puede destrozar. Si uno tiene muchos tipos de relaciones y no sabes cómo darles un orden coherente, te puede llevar a la muerte. Es decir, la diversidad tiene que coexistir en un orden. Este orden es el orden de la geometría fractal, donde lo de adentro y lo de afuera es autosimilar, donde el mundo interior y el mundo exterior se comunican. El dispositivo diseñado por la biología para crear esta comunicación como seres humanos, en el cuerpo físico humano, es el ADN. Es un extraordinario dispositivo que no solamente sirve no es un mecanismo para sintetizar proteínas nada más. El ADN es una de las estructuras maravillosas de la biología, que es como una antena gigante, es como una antena que si nosotros la desdoblamos, capta diferentes ondas de frecuencias electromagnéticas, las ordena y crea fuerza de gravedad. La forma que se crea, la forma más importante en geometría sagrada, a partir del vacío, es la forma de un toroide, de una dona. Esta forma de toroide en diferentes culturas se ha representado con diferentes símbolos. Por ejemplo, en la cultura hindú, la forma del Om, que es como un 3, cuando uno lo ve transversalmente, lo acuesta, está muy clara la forma como de dona, la forma donde la dona representa la fuerza femenina y la línea recta representa la fuerza masculina. En geometría sagrada, las formas curvas tienen la connotación de lo femenino y las formas rectas de la connotación del masculino.
el tubo toro, que es previo a lo que se llama la flor de la vida en la geometría sagrada. El tubo toro es esta forma muy importante de dona, en donde, por ejemplo, en la concepción de un ser humano, en el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo, hay una diferencia de potencial eléctrico, es decir, hay una diferencia de voltaje, de electricidad, de 400.000 voltios. El médico español, José Bardazano, habla de esta diferencia de potencial eléctrico de 400.000 voltios, en donde el espermatozoide, que representa la energía masculina, lineal, llega a esta esfera perfecta, que es el óvulo, y por la diferencia de voltaje, genera un chispazo como un relámpago, que horada la esfera del óvulo y hace que el óvulo se convierta en un toroide, de tal manera que succiona el espermatozoide y en el centro se une ambos códigos genéticos para crear un cuerpo humano. Pero el primer proceso que ocurre es el proceso de creación de un toroide. Entonces, en el centro se crea la primera célula, y esta célula empieza a dividirse en algo que se llama reproducción mitótica celular. Esto es una reproducción por partición. Se pasa de una célula, se parte en dos, y a su vez se van partiendo en 4, 8, 16, 32, etcétera, etcétera, y se va creando la complejidad de un cuerpo humano. Pero antes de ese proceso de duplicación, que se le llama la flor de la vida, previo a ese proceso de duplicación, se crea un tubo toro. Y para poder crear un tubo toro es necesario esta diferencia de potencial eléctrico. Es decir, que los opuestos se atraigan y que tengan, a mayor diferencia de potencial eléctrico, mayor atracción. Por supuesto, esto lo hemos vivido en numerosas ocasiones en las relaciones interpersonales, en donde lo más opuesto a ti es lo que más te atrae. ¿Por qué? Porque hay una compensación de voltaje a nivel de emociones, a nivel intelectual, a nivel sexual, etc. En psicogeometría, esta noción de toroide es la noción a partir de la cual estudiamos al ser humano. La psique humana la comprendemos como un toroide, y estudiamos dentro del cuerpo físico diferentes cuerpos: el cuerpo electromagnético, que es un cuerpo más sutil, y un cuerpo gravitacional del cuerpo físico. Este cuerpo gravitacional tiene la forma de un toroide. Jacques Lacan, un psicoanalista francés, tenía la noción de toroide en el ser humano. Entonces concebía la psique humana como un toroide físico. Zacarías Sitchin, un historiador de Sumeria, de los textos sumerios, hace una reinterpretación del Génesis y de muchos otros textos antiguos, en donde él ve el mito de la manzana como un toroide. La manzana es la forma de un toroide, porque por supuesto uno tiene la forma, y cuando uno lo corta por la mitad, en el centro uno encuentra una estrella pentagonal y las semillas, y en el centro un vacío. Esta forma de toroide, metafóricamente la manzana, él hace una reinterpretación del mito de Adán y Eva, en donde al comer la manzana representa la sexualidad. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo se pasa de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Es decir, es el proceso de inicio de creación de la vida. Y hace una reinterpretación en donde él ve cómo cuando se les prohíbe a Adán y Eva comer del fruto prohibido,
o comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es en realidad el árbol de conocimiento de la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque el toroide implica el proceso de la vida y la muerte, de la explosión y la implosión. Este proceso recursivo de vida-muerte, 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 es el proceso natural del ciclo de la conciencia.